Buenos días. Dios bendiga sus vidas. De igual manera a todas las personas que nos están siguiendo vía online. Dios bendiga sus vidas. Este va a ser un tiempo muy maravilloso de parte del Señor, porque su palabra siempre hace el propósito para el cual Él la envió. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es poderosa? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es vida y da vida? Aleluya. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Por esa palabra estamos aquí hoy, bendiciéndote, honrando y proclamando la misma, la cual tiene un efecto de transformar, de confrontar, de reanimar, de restaurar, de dar vida y vida en abundancia. En esta mañana, gracias Señor, y Espíritu Santo, toma el control de todo aquello que quieras hacer en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Vamos a hablar un poquito sobre el poder de la palabra de Dios. Es increíble entender que la palabra de Dios es la expresión y la manifestación de lo que es Dios en su esencia. Eso es la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, estamos entendiendo y comprendiendo el corazón de Dios, entendiendo lo que Él quiere decirnos, lo que Él quiere de nosotros, lo que Él anhela de nosotros. La palabra da testimonio de Él mismo. Así es que si yo conozco la palabra de Dios, voy a conocer ¿a quién? A Dios. Así es. Si yo no leo la palabra de Dios, yo no voy a conocer de Dios. Esto es cuando usted un libro de química, ¿por qué lo estudia? Porque quiere conocer más de química. Y verá la química cuántica, verá la química analítica, la química cualitativa, la bioquímica y un sinnúmero de leyes o de ciencias que tienen que ser entendidas para poder desarrollar un objetivo. De la misma forma, de la misma manera, la palabra de Dios tiene que ser conocida. La diferencia que usted no tiene que leer tantos libros para entender algo. Usted solo tiene que leer la palabra de Dios y en ella encontrará una gama de respuestas y oportunidades, de consejos, de estrategias para que su vida sea plena y abundante en Cristo. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Si lo cree, diga amén. Amén. Porque esa es la palabra de Dios. Si yo no conozco bien la palabra de Dios, no puedo creer. Así de sencillo. Por eso es que algunas personas, aún estando en la iglesia, llamarse hijo de Dios, entre comillas, se les hace difícil creer cómo Dios obra, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios opera. Si yo quiero experimentar cosas grandes en mi vida, yo tengo que conocer al quien me creó. Y si yo creo que el que me creó es Dios, yo tengo que conocer de Él. Cuando yo conozco de Él, yo sé a Él qué le gusta, qué no le gusta, qué anhela de mí, cómo quiere que yo me conduzca. Y pasa o no pasa en nuestras vidas. Cuando usted tiene sus hijos en su familia, o si es un hombre de negocios, tiene su empresa, sus trabajos, o es un empleado, o es un jefe. ¿Pasa o no pasa que los empleados conocen a su jefe, sí o no? Si ese jefe es duro, o ese es un lindo jefe, es una linda persona, siempre está pendiente de nosotros. O puede ser el hijo. ¿Cuántos son padres aquí? Y sus hijos todos son iguales. Hay uno que hasta los pelos le hacen caer, ¿verdad? Y uno dice, wow, ¿por qué no todos son igualitos? Pero créanme, si todos fuesen iguales, fuese aburrido tener a los hijos. Pero cuando usted tiene hijos que van en nota menor, en nota mayor, qué sé yo, disonantes en algo, el uno está excelente estudiante, el otro es un excelente, qué sé yo, orador, y el otro simplemente está en la casa rascándose la barriga.
y detrás de eso es bravo. ¿Qué hace usted? ¿Cómo maneja esa situación? Ahora veamos el otro punto, o el otro plano, la otra cara. Imagínenselo a Dios, creador de todo, mirándonos a cada uno de nosotros, mirando a toda la creación, no solo a sus hijos, sino a toda la creación. Y dentro de ellos están sus hijos. Y dentro de sus hijos hay hijos que les gusta el premio Contenta. Hay hijos que son de 8. Hay otros que son de 5. Hay otros que hay que rogarles para que saquen 4. Hay otros que no les interesa nada. Pero ¿saben una cosa? Su palabra no miente. Su palabra es poderosa. Y lo que Él dijo, lo hará. Y lo que Él prometió, lo cumplirá. Y aunque ese hijo, el más desordenado de todos, la oveja negra de la familia, el que nadie haya un centavo, si usted, padre, se afianza en la palabra, en la promesa de aquel que lo creó, téngalo por seguro que esa oveja negra será un pilar en las filas de Cristo. Pero necesitamos creer. ¿Y cómo yo creo? La Biblia lo dice. Así es que el oír es por la palabra, ¿de qué cosa? De Dios. Cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando yo le presto oído a la palabra de Dios, mi conocimiento de Dios comienza a crecer y mi fe comienza a aumentar. Porque yo comienzo a entender cómo es que se mueve Dios. Y eso es importante que tenerlo en cuenta. Hebreos 11:3 dice, la versión Reina Valera contemporánea: por la fe entendemos que Dios creó el universo. Miren esto, ¿por medio de qué? De su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Es increíble. Si nos remontamos al Génesis 1:1, ¿cómo estaba la tierra en su momento? Desolada y deshabitada. Solo se movían las huestes de maldad, los que habían sido derribados de arriba. Era un caos, era oscuridad. Así estaba el mundo antes de. Y esto es una lección de vida para todos nosotros. Dios nunca va a obrar en el desorden. Dios nunca va a hacer nada en el caos. A Dios no le agrada el desorden ni el caos. Él tiene que poner orden, Él tiene que ver las cosas como son. Y es ahí cuando la bendición comienza a llegar. No se trata solo de orar, no se trata solo de cantar, no se trata solo de decir yo soy cristiano. Se trata de ser un hombre y una mujer temerosa de Dios, que ama su palabra, que cree en ella y que vive su palabra. Cuando eso pasa, uno es confrontado día a día. Porque la palabra nos confronta. Cuando usted lee la Biblia, ¿le pasa algo o no le pasa nada? ¿Qué le pasa a usted cuando ama a una persona? ¿Cómo se siente? Es indiferente. Es como ver ese parlante. Sí, es un parlante, ahí está. ¿Y qué pasa? ¿Acaso no siente que se desvanece? ¿Acaso no siente que la piel se le pone de gallina cuando ve que se va acercando? ¿No siente que su latido ya no es 90 ni 80, ya es 110, 120 y tiene que pararlo? ¿No hay esa emoción, ese trasfondo emocional que le dice, ahí viene lo tuyo, el que te ama, la que amas, o el que te ama? Y se pone usted de una manera intensa. Si tú no sientes ese amor por la palabra, estás en riesgo de que en un momento dado llegue un golpe al mentón y no sepas dónde estás. Y cuando te despiertes, te verás envuelto en cosas que no te agradarán. Enamorémonos de la palabra de Dios. Con esas ganas, con esa hambre, con ese deseo, que yo no pueda acostarme si un día yo no leí la palabra de Dios. No medité, no analicé, no estudié la palabra de Dios. Porque es increíble, usted puede tener un problema difícil en su vida, muy complejo.
Pero usted se va a acordar de la palabra. Y cuando se acuerde de la palabra de Dios, va a ver por qué es poderosa. Porque cuando usted comienza a darle cabida al Espíritu Santo para que obre, Dios, que reveló la palabra a través de la palabra escrita, nos comienza a hablar. Ah, te pasa esto. ¿Y no has pensado acaso en tal situación? ¿Sabes qué? Quédate tranquilo, no te preocupes. Todo se ve horrible, pero recuerda que yo estoy en control de todo. Y usted comienza a escuchar la palabra, se comienza a llenar de vida, de ánimo, de fortaleza, de esperanza. Y cuando se da cuenta, lo que era un caos se vuelve un orden, se vuelve vida, se vuelve una ruta, se vuelve un camino a seguir. Por eso Dios lo primero que hizo fue y dijo, soltó la palabra cuando llegó acá a ordenarlo todo. Sea, ¿qué cosa? La luz. Porque si no hay luz, usted no puede ver nada. Y no es que Dios no vea, pero ¿cuál es el ejemplo a nosotros los mortales? Si no tenemos luz, no podemos ver nada. Yo tapo todos los orificios de este edificio para que no penetre un solo rayo de luz. Apago las luces, será una oscuridad total. Y yo le puedo garantizar que muchos se irán de cabeza contra las sillas, porque no van a ver nada. Por eso es necesario la luz. Por eso Dios es luz. El que tiene a Cristo tiene la luz. Y puede ver y no andará en tinieblas. Porque una persona que tiene a Cristo de verdad, su vida se transforma en luz. Y la gente lo ve. Ah, allá va una luz. No va una semiluz. ¿Has visto esas lámparas que se prenden y se apagan? ¿Se ha visto? Se está quemando. Así hay algunos hermanitos, ¿verdad? Como que se prenden, se apagan de nuevo. Se prenden, y se apagan de nuevo. Se está circuitando. ¿Y sabe por qué? Porque no se está alimentando. Se le está acabando el gas, neón, freón, lo que sea que tenga que ilumine. Se está acabando en su vida. Cuando usted deja de estudiar la palabra, de escudriñar la palabra, de analizar la palabra, usted se va debilitando. Y comienza a ser intermitente como foquito de Navidad. Prende y apaga, hasta que un día se quema. Pero si su lámpara está encendida, se siente llena de aquel que lo sabe todo, que lo entiende todo y lo controla todo, su vida nunca estará parpadeando, siempre estará radiante, aunque tenga muchas montañas de problemas, porque sabe quién es su escudo, sabe quién es su fortaleza, sabe quién es su padre, sabe quién lo sostiene. ¿Por qué? Porque conoce la palabra. Aleluya. La palabra de Dios es inmutable, no cambia, no se altera. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Es muy común nosotros, ¿cuántas veces aquí hemos dado la palabra y hemos fallado? Yo soy uno de ellos. Sí, no te preocupes, mañana tal cosa. Y al rato de la hora, ¿qué pasó? La esposa le dice al esposo, mijo, mañana está, ya mija, no te preocupes, yo te lo traigo. Llega el mañana, llega el hombre y no llega la cosa que iba a traer. Ya sabe lo que le pasa, ¿verdad? ¿Nos pasa? Mañana voy a estudiar, porque tengo un examen. Me voy a esforzar, no voy a hacer nada de televisión, nada de juegos, nada de salida, nada de diversión. Y llega mañana y cualquier cosa lo distrae y no estudia. Después está apuradito. Se amanece, trasnocha, que sufre, que reniega. Porque nos falta carácter para manejar lo que la boca habla respecto de lo que yo estoy comprometiéndome. Pero lo chévere de todo esto es que aquel que todo lo sabe, su palabra nunca es quebrantada. Él te lo dice, Él te lo cumple. Tenemos que ser como Él, como es Dios. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando vino a la tierra, Él dijo, Señor, tú me enviaste en una misión, pero a este instante de mi vida me siento como que ya no puedo más.
Incluso le dijo al padre: Padre, yo no sé, pero ¿será posible cambiar tu estrategia? ¿Será posible buscar otra alternativa? Pero nuevamente él mismo, en su lucha interna como ser humano, le dice: Padre, ¿sabes qué? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al fin yo acepté humildemente llevar adelante tu misión. Y ustedes saben el resto de cómo se desencadenó todo. De ahí la importancia de conocer a quién seguimos. ¿Usted a quién sigue? ¿A quién sigue? ¿Se ha preguntado? Y si usted me dice: yo sigo a Cristo, ¿qué tanto sabe de Cristo? ¿Qué tanto sabe de Dios? ¿Lo conoce a Él en todos sus escenarios? Abre tu corazón en esta mañana. Permite que la palabra de Dios entre a tu vida. De seguro algo pasará dentro de ti, porque su palabra nunca vuelve vacía. Solo tienes que abrir tu corazón, afinar tu oído a lo que Dios quiera mostrarte. La Biblia nos enseña en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios, ¿qué es? Es viva y eficaz. No solo tiene vida, sino que también nos genera vida a cada uno de nosotros. Y es algo tremendo. Si usted lee Juan 1:1, dice: en el principio, ¿qué cosa? Era el verbo. ¿Y el verbo qué cosa? Era Dios. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando habla del verbo se refiere a qué cosa? A la palabra de Dios, al Logos. Jesucristo es la expresión, es la palabra de Dios en acción. ¿Usted quiere saber lo que piensa papá Dios? Mire lo que dijo Jesús. Porque Jesús dijo: mi Padre me envió. Él me envió acá a hacer su voluntad. Jesús vino a hacer exactamente lo que el Padre le dijo que haga. Él es el brazo ejecutor de todo. Y es tremendo porque es la forma como Dios nos muestra y cómo funcionan las cosas. Veamos por favor Colosenses 1 del 15 al 17. Dice la palabra de Dios: Cristo es la imagen visible de Dios. ¿Usted ha visto al Padre? No. Pero Cristo vino a la tierra, hecho hombre. Y dice la palabra que Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. Él ya estaba antes de la creación. El 16. En Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Dice el 16. Todo fue creado por medio de ¿quién? De Él y para Él. Cristo existe antes que las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Que todo fue hecho por Él, por Jesucristo. Mediante Él fueron hechas todas las cosas. Jesús es la palabra ejecutante. Es el brazo que dice: así se va a hacer. Es la voz que habla. Es la voz que usted y yo conocemos hoy en día. Jesús lo dijo: para ir al Padre tienen que pasar por medio de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Nadie, absolutamente nadie irá al Padre si no es por mí. Él es el hombre duro. Tenemos que imitarlo. Y Él nos enseñó que sí se puede. Es importante entender el poder de la palabra de Dios. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Es muy parecido a lo de Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra o mis palabras
no pasarán. El cielo que usted ve, el firmamento, y esta tierra, ¿qué va a pasar con ellas? Van a pasar. Pero su palabra nunca pasará. Escúchelo bien, nunca pasará. Créalo o no lo crea. Usted que nos está siguiendo en las redes sociales, créanlo o no lo crean, la palabra de Dios nunca pasará. Hoy en día nos quieren hacer creer que es un libro antiguo, sin respuesta, sin esperanza, sin acción ni nada. Simplemente es un libro histórico. No, es palabra viva de Dios. Vigente hoy, mañana y siempre. Pasarán los reyes, pasarán poderosos, millonarios, ciencia, tecnología. Todo lo que usted conoce va a pasar. Pero su palabra no pasará. Aleluya. No pasará. Dios emite su palabra y todas las cosas suceden. Dios no es estéril. Todo lo que Dios hace produce, se reproduce, porque Dios es vida. Si usted es un hijo de Dios, no puede ser estéril. Usted tiene que reproducir. Si de verdad Dios habita en su vida, usted tiene que ser fértil, porque Dios es vida. Aleluya. Dios es vida. Isaías 51. Dios le habla al pueblo de Israel, que eran millones de personas. En el versículo 1 le dice de 51: oídme lo que seguís la justicia, lo que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. El 2: mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a la luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Dios está diciendo aquí que un hombre y una mujer dieron a luz a un pueblo. Hoy nosotros también somos parte de aquello. Dios llamó a Abraham y lo bendijo a él solo. Cuando no había pueblo, no había nada, lo sacó de Ur de los Caldeos. Cuando no había descendencia, cuando Sara era estéril, anciana, Abraham ya viejo, le dio un hijo. Y antes de darle el hijo, le dijo que le daba una nación grande. ¿Cómo puede ser un hombre viejo o una mujer estéril tener una nación grande si no puede multiplicarse? Por eso es lo maravilloso de Dios, que cuando el Señor abre su boca, Él sabe por qué lo dice, y todo lo que lo dice se cumple. Y eso pasó. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Es decir, habla a lo que no es para que sea. En nuestra lógica humana, ¿cómo puede un hombre de más de 90, de 100 años dar un hijo? Una mujer de más de 90 años salir embarazada. Es imposible, no se puede dar. Hasta por edad, por todo. Pero si Dios lo dice, nada es imposible para Él. Es palabra de Dios, es poderosa. Usted sabe lo que estamos hablando en esta mañana. ¿Entiende en su corazón lo que estamos conversando en esta mañana? Estamos hablando que somos parte de un Dios, somos el todo en nuestra vida, de un Dios que lo puede, lo entiende, lo sabe, lo controla y estará en control al final de todos los tiempos. A Él no se le escapa un solo detalle. Él está aquí observándolo todo en este momento. Está viendo las personas que están allá en las redes sociales. Él está mirando todo, absolutamente todo. Él sí lo puede hacer, porque Él es omnipresente. Él está en todas partes. Él mismo a la vez. Es una de las características de Dios. Así como la inmutabilidad de Dios, que Él no cambia. Él no dice: hoy sí, hoy como tú te portaste mal conmigo, mañana vas a ver, ya me voy a portar mal contigo. Él no hace eso. Usted y yo lo hacemos, pero Él no, porque Él es Dios. Y Él nos ama, y Él no cambia su manera de ser. Él tiene un carácter, su esencia es amor.
La palabra del Señor permanecerá para siempre. Abraham murió teniendo un solo hijo, Isaac. Isaac murió luego y tuvo 2 hijos. Ustedes saben cuáles son, Esaú y Jacob. Después viene Jacob y ahí comenzamos a ver la promesa de Dios, la multiplicación hasta el día de hoy. Te multiplicaré. La palabra de Dios es poderosa. Se cumple porque se cumple. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos. ¿Cuántos sedientos tenemos en esta mañana? Yo estoy sediento. Quiero más del Señor. No me conformo con lo que tengo. Lucha mi interior con ya es suficiente con eso. No, nunca es suficiente. Porque las reservas de los cielos son inagotables. Ya Dios nos ha bendecido con bendición eterna, dice la palabra. Solo déjate bendecir en esta mañana. Abre tu corazón, abre tu mente. Venid a mí todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. No creas que Dios te va a dar leche de vaca. Dios me dice que me va a dar leche. No, no te va a dar leche de vaca. La leche representa la palabra de Dios. Así como el ternerito que se prende de la teta de la mamá. Préndete de Dios y comienza a succionar todo ese manjar delicioso que tiene para ti y que tiene para mí. Porque cuando tú lees la palabra, cuando escudriñas la palabra, te llenas de vida. Y Dios te da esa fortaleza. El 2 dice: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno de misericordias firmes, dijo a David. Es tremendo. La palabra de Dios es alimento para el alma, es comida de otra dimensión. No se compara. Usted puede leer a Shakespeare, puede leer al famoso de aquí de Colombia, ¿cómo se llama? El escritor colombiano. El mismo, ¿ok? O a Coelho, al brasileño, o a Neruda, y en fin. Puede leer a Marx si le gusta, a los que les gusta la igualdad para todos, los que son socialistas, comunistas. Pueden leer todo lo que ustedes quieran. Pero eso siempre pasa de moda. Pero su palabra, la palabra de Dios, permanece para siempre. Esa no cambia, esa se mantiene. Es ahí la importancia de lo que es la palabra de Dios. El 55 mismo, el 10 y el 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que él riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria al Señor. Palabra de Dios. Su palabra nunca volverá vacía. Hará lo que tenga que hacer. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para ser inspirados y que de nuestra boca salga palabra de Dios con autoridad y con denuedo. Tenemos que estar arraigados en la palabra. No podemos solamente memorizar las cosas y nada más. Tenemos que vivir la palabra y tenemos que estar sembrados en ellas. Cuando tú tienes atesorada la palabra en ti, cuando tú estás arraigado en la palabra, tú sabes lo que tienes que hacer. Porque tú vas a papá y papá te dice: ok, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está bien. Y tú comienzas a cambiar, comienzas a hacer. Por eso la palabra de Dios transforma. Tú no puedes leer la palabra de Dios y seguir siendo igualito como eras antes de no conocer a Dios. La palabra de Dios te transforma. No puedes decir: hermano, tengo 20 años en el Señor y aún sigo siendo gritón, gritona, mentiroso, qué sé yo, infiel o lo que sea. No puede pasar eso. Porque la palabra de Dios transforma, cambia, renueva. Tenemos que tener un orden para no causar caos. El cristiano no es para crear caos.
El cristiano tiene que ser ejemplo de orden, ejemplo de ser luz, ejemplo de ser sal, para que la gente sepa hacia dónde caminar. Hoy en día la gente se deja llevar por lo que la gente piensa y dice. Pero mire lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia. ¿En dónde? En nosotros. Que la palabra de Cristo tiene que abundar en nosotros siempre. Porque la palabra es viva y la palabra vive. Es que, hermanos, que no tengo fuerza, no tengo ganas, no estoy así, ya sabe, cocinado. Sí, nos pasa a veces a todos. Son momentos medios tristones, medios, como digo yo, complejos, heavy a veces. Eso no implica que te quedes ahí. Eso implica que necesitas recargarte más de su palabra. Tienes que ir a la fuente, a beber de esa agua, como le dijo a la mujer samaritana. Si supieres quién te diera agua, le darías de beber. Porque el agua de Dios no se agota, sino que fluye y salta para vida eterna. Es constante, fluye como río de aguas vivas, como un torrente, como un manantial inagotable. Es que me da pena, tantos millones de personas que somos en el mundo. Se le va a agotar las reservas al Señor. Jamás se agotarán las reservas de los cielos. Porque sécase la flor, marchítese ella. Pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Cuando usted entiende quién es Dios, lo sabe. Moisés, Señor, los egipcios nos van siguiendo. Y mira cómo vienen, ahora sí nos van a hacer pedazos. Y Dios le dice, ¿por qué me pides ayuda? Si yo te saco, yo te doy la respuesta a todo, la solución. ¿Acaso yo soy un Dios que me gusta la maldad para hacerte sentir mal y sufrir y hacerte sufrir porque yo quiero gozarme de ver cómo sufres? No, tranquilo. Háblale al mar rojo. Extiende tu vara, Baal. Declara la palabra. ¿Y qué pasó con el mar? Se abrió. ¿Palabra de quién? De Moisés. Palabra de Dios. ¿Usted cree que eso puede pasar hoy? ¿Usted cree que eso puede pasar hoy? ¿Y por qué no pasa? Porque todo hoy en día pasa por un razonamiento. Pero es que lo que tú estás diciendo es una mitología, como los dioses inmortales pasan en las películas, ¿no? Todo se ve, wow, poderoso, todo lo pueden, pero son mitologías. Nadie lo ha visto. Es imposible creer que eso suceda. Pero déjame decirte en esta mañana, si tú y yo nos enchufamos en la onda del Señor, la palabra de Dios hará proezas sobrenaturales. Si usted lo cree, alabe al Señor en esta mañana. Había una señora que su esposo estaba muriendo con un cáncer a la médula. Ya habían agotado todos los recursos. Y el médico le dice, ¿saben qué? Prepárense con la funeraria, con todo. Ya tengan todo listo para que llegue la hora cero. ¿Ok? Pero la esposa seguía y seguía y seguía orando. Y Dios le da una palabra y le dice, lee Ezequiel 37:4. Y dice la palabra así. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. El 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El 6, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿No se goza con esta palabra? ¿No se goza con esta palabra? ¿No cree que Dios lo puede hacer hoy? ¿No cree que Dios puede levantar a un muerto? ¿No cree que Dios puede poner tendones? A este hombre, a la esposa de esta mujer, Dios lo levantó. Porque ella soltó la palabra, se la leyó, la declaró a su esposo ahí postrado, a punto de morir.
Y cuando ella se da cuenta, el hombre se levanta. Tengo hambre. Y no es que se levantó como esos que se levantan. Está mejor, ya pidió comida y ¡pum! Se muere después de unos 2 días. No, este siguió vivito, glorificando y alabando a aquel que todo lo puede y que lo que hace, lo hace bien y lo hace perfecto. Ese es mi Dios. Ese es tu Dios. Ese es el Dios en quien creemos. Esa es la palabra de vida que nos inyecta a nosotros la esperanza de que no estamos navegando o varando en el mar. Estamos formados en la roca firme que es Cristo Jesús. Que cuando la palabra se habla, se cumple. Jesús dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Hoy, en esta mañana, ¿cuánto le crees a Dios? ¿Cuánto le crees a Dios? Tú que nos estás siguiendo ahí en las redes sociales, ¿cuánto le crees a Dios? ¿Se acuerdan del centurión? Un hombre que no era cristiano, capitán del gobierno romano, tenía a cargo 100 personas. Este era un hombre que sabía obedecer órdenes y dar órdenes. Era tan convencido que si él le decía, tú soldado, anda y tírate del barranco, el soldado se iba y se tiraba. Tenía claro lo que era una orden y la autoridad. Se le enfermó su criado y él buscó ayuda. Le recomendaron que un tal Jesús hacía milagros y fue a buscar al maestro. Y él le dice, yo soy hombre de autoridad. Le digo a este, ven y viene, y este anda y va. Así que, Señor, solo di la palabra. Di la palabra. Di tu palabra. Y es suficiente para mí. Yo sé que el que esté enfermo se va a sanar. Y el Señor se quedó admirado de ver que ni siquiera en el pueblo de él había tanta fe como en este hombre. Cuando usted y yo comencemos a conocer bien la palabra de Dios, vamos a tener esa autoridad, esa confianza, esa fe plena de que no me importa lo que mis ojos estén viendo. Puede ser lo más desastroso de mi vida. No me interesa, porque a quien yo creo es poderoso para eso y más. Y usted va a soltar la palabra de Dios. No su palabra, la palabra de Dios. Amén. ¿Qué angustias, qué situaciones hoy en día estamos viviendo? Muchos las conocemos. Nos han amenazado que nos van a volver a restringir las cosas. Pasa en el mundo entero. Ya dijeron por ahí que va a venir otra pandemia más fuerte, pero que no va a matar tanto como la que está ahora afectando. Es cuestión de tiempos. Iglesia, si usted y yo no nos activamos hoy en aquel que va a controlar el futuro, porque el futuro no lo controlan un grupo de personas poderosas del mundo, no. Ellos controlan este juguetito que se llama tierra. Pero Dios no está en control solo de la tierra. Él está en control de todo el universo, de toda la creación. Y Él ya lo dice en su palabra, que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra permanecerá. Y su palabra me dice que si yo vivo en obediencia, que si yo obedezco sus mandamientos, que si yo proclamo su palabra, si declaro su palabra, dice que yo seré parte de la vida eterna. Yo quiero ser parte de la vida eterna. Ya no vivamos una vida sufrida, angustiada, sin esperanza. Podemos estar sufridos, podemos estar cansados, agobiados, pero nunca sin esperanza. Porque usted sabe que usted está cansado, apaleado, parece que no va más. Y cuando usted escucha la palabra, ¡hey! No temas, porque yo soy tu Dios, que te sostiene con mi diestra. Dice, wow, no estoy solo. Después cuando estás ahí que ya no sabes qué hacer, acorralado, dice la palabra, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Andas confundido, desorientado, no sabes qué hacer. Dice la palabra, alzaré
mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De dónde? De mi suegro, de mi suegra, de mi jefe, del chaquera. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Palabra de Dios, poderosa para el que la cree. Y si usted lo cree en esta mañana, al igual a los amigos y hermanos que nos siguen en las redes sociales, su vida no será igual, nunca más.